El chavismo busca asaltar lo que sea que queda del Tribunal Supremo de Justicia para instalar su mafia hasta el 2038. No escuchó mal. 2038. La primera prueba de fuego para Dinora, ¿no? O si no, ¿para qué? Dígame usted. Fíjense, si no es importante lo del tribunal, que el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia otra víctima de Delcy Rodríguez, y por qué no nombrarlo, también de Julio García Serpa, para que no se olvide el nombre del verdugo de los presos políticos. Ajá. Lo que de momento no se logró, por cierto, con Zapatero, sí se está logrando con la esposa de Pedro Sánchez. Por eso digo de momento. Menudos delincuentes que están en el poder en España. No hay hueso sano. Y es que la justicia española envía a juicio a Begoña Gómez y le impone medidas cautelares y retiro del pasaporte. Ajá. Ah, y día importante. Colombia. Te quiero, Colombia. Hoy es un día crucial para tu futuro. Elige con sabiduría hoy día, que el futuro vuelva a rugir con mucha fuerza. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, domingo 21 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. La farsa institucional en Venezuela ha alcanzado ya un nivel de saturación matemática que roza el ridículo. ¿A qué te refieres, Augusto? Ajá. El pasado viernes, 19 de junio de 2026, la Asamblea Nacional publicó ese listado definitivo de postulados para renovar el sistema de justicia, comillas, comillas, ¿no? Desnudando un ecosistema de oportunismo donde funcionarios de todos los niveles se disputan una cuota de poder, o al menos un escudo de inmunidad de cara al inevitable avance de la transición democrática. La traducción: la primera prueba de fuego para Dinora Figuera, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de recuperar las instituciones. Y el chavismo intenta asaltar hasta las migajas que queden en el TSJ para blindarse jurídicamente hasta el 2038. La base de datos expone un desespero corporativo que es inocultable. Un listado de 653 filas que corresponden a apenas 572 personas identificadas por cédula. ¿Cómo es esto posible? Fácil. Esto se debe a que decenas de aspirantes aplicaron bajo la modalidad de tírenme lo que sea, postulándose simultáneamente a varios cargos. De ese total de 561 personas compiten por una magistratura en el Tribunal Supremo de Inmundicia, el resto se divide en la Inspectoría General de Tribunales y la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, la ENM. El fenómeno de el doble play o el triple play judicial quedó registrado con números exactos. 63 personas aparecen en más de una lista. Específicamente 36 de estos buscan ser magistrados o inspectores. Y 12 optan por el TCJ o la dirección del ENM y otros 36 se lanzaron simultáneamente a los 3 cargos disponibles. ¡Qué nivel de mediocridad! En este proceso, que sufrió al menos 2 cambios de fecha y la inclusión express, porque no podemos olvidarlo, de decenas de nombres de última hora, entra ahora en su fase de impugnaciones, abriendo un lapso que comenzó este viernes 19 de junio hasta el próximo 3 de julio para presentar objeciones ante el Parlamento chavista. ¿Será que podemos objetarlos a todos? El artículo 263 de la Constitución exige requisitos rigurosos para el TCJ. Ser jurista reconocido o con competencia reconocida, gozar de buena reputación, un mínimo de 15 años de ejercicio docente, judicial o de abogacía y poseer posgrados universitarios. Sin embargo, la revisión pormenorizada de los nombrecillos que aparecen en esa lista revela que el principal mérito de varios postulados es su militancia en partidos judicializados o su historial de fracaso en las urnas. Ajá. Comenzamos. Gloria Piño, abogada, doctora en Derecho Constitucional y especialista con 32 años en el Poder Judicial. Tras pasar por los tribunales, salió o saltó a la política activa. Fue candidata de la Alianza Democrática y Soluciones a la alcaldía de Chacao, quedando en tercer lugar con apenas 4,55% de los votos. En 2023 participó en las primarias de la oposición, ocupando el 8º puesto
con 0,12% de los votos. Y en las elecciones parlamentarias de 2025, que escogieron a dedo, usted sabe, fracasó nuevamente como quinta en la lista nacional del Partido del Conde. Hoy te busca refugio en el TSJ. Pedro José Natera Piñerúa, abogado, doctor en Ciencias Penales y Criminalísticas, vicerrector de posgrado de la Universidad Católica Santa Rosa. Candidato fue al Parlamento en la lista nacional de la Fuerza Vecinal de 2025. Es un aspirante a la administración pública. Hace solo unos meses, su nombre también figuraba en la lista de defensor del pueblo, del puesto. O sea, denme algo. Juan Carlos Pernía, un abogado que intentó conseguir un curul como diputado nominal en las parlamentarias de dedo de 2025 bajo el ala de Alianza Democrática. La coalición de las tarjetas, como usted recordará, intervenidas de Acción Democrática, de COPEI, de Primero Justicia y de Avanzada Progresista. Vamos con otro. Mario Vegas Rodríguez. Compitió hace un año en las legislativas de 2025 en la lista nacional del Partido Soluciones de Claudio Fermín. Aplicando el manual del desespero, es uno de los querubines que se ha postulado para los 3 cargos en paralelo. Si no, soy magistrado, inspector general y si no, director de la ENM. Indira María París Bruni. Ajá, se asustaron, ¿no? Cuando dije Indira. Recordemos que ese es bachiller y que, bueno, realmente ni siquiera sabemos si se graduó de bachiller. Pero en fin, estamos hablando de Indira París Bruni, ex candidata en la lista nacional del Parlamento de 2025. Ahora figura con una doble postulación, magistrada e inspectora general. Venga, lo que me den, donde caiga. Pero el grueso de la lista no solo está compuesto por políticos que han sido derrotados, sino por fichas clave del aparato estatal del régimen, que buscan brincar de un poder público a otro para garantizar su supervivencia política en 2026 o más adelante. ¿Como quién? Como Aimé Nogal, por ejemplo. Nogal Méndez Acme Clarisa, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Sí, usted la recuerda. Ese mismo Consejo Nacional que se robó las elecciones groseramente. Bueno, esa. Dejó su cargo como secretaria política nacional de Un Nuevo Tiempo para ingresar al ente electoral violando la prohibición de filiación partidista. Esta te quiere ser juez, imagínate tú. Nogal mantuvo silencio absoluto sobre las denuncias de fraude del 28 de julio. De hecho, la dirección de su propio ex partido admitió que la noche de la elección presidencial simplemente dejó de responder el teléfono. Otro nombre bueno, para agarrarse el hombro. Catherine Harrington. Harrington Padrón, Catherine Nayarit. Exfiscal general de 2017-2018. La favorita del capo de los estupefacientes, usted sabe, el emprendedor del polvo blanco, el Cabello. Designada por el TSJ para quebrar la gestión de Luis Ortega Díaz y recordada por ingresar a la sede del Ministerio Público escondida en una maleta de un carro. ¿Se acuerda usted? Esta escaló a magistrada suplente de la Sala de Casación Penal en 2022 y arrastra sanciones gravísimas de Estados Unidos desde 2015, de la Unión Europea, de Canadá y Panamá, señalada por violaciones a los derechos humanos tras armar los expedienticos en contra de Antonio Ledesma y Leopoldo López. ¿Tiene prontuario para el TSJ chavista? Claro que lo tiene, ¿verdad? Ay, Dios mío. Seguimos. Luis Emilio Rondón, magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa de 2022 y ex rector principal del CNE de 2014 a 2020. Su postulación es como una oda al nepotismo institucional. Hijo del diputado Luis Emilio Rondón, actual vicepresidente ejecutivo nacional de Un Nuevo Tiempo, quien, por cierto, fíjense ustedes, ahora tendrá en sus manos, el diputado, la potestad de votar en la Asamblea Nacional para nombrar a su propio hijo en el cargo superior. ¡Qué belleza! Honorio Francisco Torrialba, abogado penalista que busca saltar al TSJ directamente desde la estructura regional de Carabobo, donde fue nombrado procurador del Estado en 2017 bajo la gestión directa de este señor paciente psiquiátrico llamado Rafael Lacaba. Señores, esta rebatiña por las magistraturas y las inspecciones o las inspectorías de tribunales ocurre en un contexto geopolítico que es demoledor para el chavismo residual o la estructura de lo que queda del chavismo o del cinismo, como queramos llamarle, con Maduro en custodia en los Estados Unidos desde enero,
y la fracción radical de Diosdado Cabello, perdiendo control financiero en el arco minero y en el mar, en el mar Caribe, con las lanchitas, tras los recientes ataques, tanto en el mar como el que sucedió allá en Bolívar. Las bases del aparato civil e institucional del régimen se están desmoronando, si es que tienen algo de institucional, claro. Los operadores políticos que ayer convalidaban fraudes en el CNE, como Aimé Nogal, o que perseguían disidentes, como Catherine Harrington, han comprendido que la farsa de este gobierno interino de Delcy Rodríguez es una transición con una fecha de caducidad muy próxima. La publicación de esta lista de 653 postulaciones no es una demostración de fuerza institucional. ¿Verdad que no, Dinora? Es la foto de una desbandada generalizada, porque los colaboradores de la tiranía y los partidos judicializados están tratando de atrincherarse en el TSJ antes de que la Asamblea General de la OEA en Panamá o que los planes de reconstrucción de Washington terminen de resetear el sistema judicial venezolano, si es que hay un sistema judicial venezolano. El truco en la baraja de esta designación radica en que los cargos tendrían una duración de 12 años, un periodo que podría extender la influencia de sectores chavistas mucho más allá del momento político que vivimos. Si serán legales o ilegales posteriormente, cuando venga la transformación del país y el cambio, es parte de la conversación. Pero, ¿qué tenemos a mano? La primera prueba de fuego para Dinora, ¿no? Porque ¿de qué te sirve un CNE medianamente imparcial para que venga un TCJ luego a darte la estocada final? ¿A qué no? Y la barbarie del delcinismo, señores, ha cobrado una nueva víctima. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que nuevamente han aplicado la vieja del chavismo, la vieja confiable de ellos, la de dejar morir a propósito a una nueva persona en la cárcel. ¿Qué dice el comunicado? Registramos la muerte bajo custodia del Estado de Fabiana Desiree Páez Fernández, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas, conocido como La Crisálida en Los Teques, durante este mes de junio. Con esto, se eleva a 26 la cifra de personas privadas de libertad que fallecen bajo custodia del Estado entre abril y lo que va de junio de este año, 2026. Porque este mes también se conoció la muerte de Josebet de Jesús Lozada en Rodeo 3 y de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel del Marite en Estado Zulia. Nuevamente, la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. El Observatorio Venezolano de Prisiones conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud que no recibieron atención médica integral. Esa es otra de las técnicas, usted lo sabe. Con el fallecimiento de Fabiana, documentamos la primera muerte de una privada de libertad en la cárcel de La Crisálida desde su creación en 2018, dice la OVP. Debemos recordar que ese centro penitenciario es la antigua sede del internado judicial de Los Teques. El OVP también ha registrado las inadecuadas condiciones de reclusión en ese penal, donde hay presencias de presas políticas junto con presas sociales y que recibían todos un solo envase de agua para su aseo personal, para lavar su ropa y para todo lo que necesitaran. Además, en la celda se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde todos sabemos lo que pasó, más de 2.500 presos políticos. Datos de nuestra organización, dice la OVP, revelan que en La Crisálida hay alrededor de 320 mujeres privadas de libertad. Por ello, seguimos exigiendo urgente atención médica especializada a las reclusas para evitar que se produzca otra muerte a propósito bajo custodia del régimen. Según el informe de la OVP anual de 2025, 181 privados de libertad murieron bajo custodia. No es una cifra pequeña. Y de esa cifra, al menos 151 personas, o sea, el 95%, fallecieron sin recibir atención de salud, la que necesitaban. Y entre ellas, otra mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, conocido como el INOF. Otra víctima de Delcy, y la gente no puede protestar por sus presos políticos. Imagínate tú. Por cierto, felicitaciones y venga un abrazo y las bendiciones desde acá a todos los padres hoy, domingo, Día del Padre.
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y además quiero agradecer todas sus contribuciones mediante los super chats, los super thanks, las donaciones, porque de verdad que nos ayudan y mucho a que estemos aquí todos los días. Señores, si no se han suscrito, chequen ahí, suscríbanse, denle like al video y compártanlo, porque es la mejor forma que tenemos para que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Y Colombia. Colombia vive hoy, domingo 21 de junio de 2026, la jornada electoral más polarizada y determinante de su historia reciente. Las urnas ya están abiertas para definir el balotaje presidencial en una contienda de modelos absolutamente contrapuestos que redefinirán el equilibrio de poder en toda nuestra región. En una edición especial, la revista Semana desmenuzó el tablero político definitivo citando los datos de la más reciente encuesta de la firma Atlas Intel, la cual confirma un escenario que da un fresquito, ¿verdad? Una pequeña o no tan pequeña ventaja para la opción de Abelardo de la Espriella, ya que cuenta con 52.4% de la intención de voto, mientras que el guerrillero Iván Cepeda cuenta con un 44.4% de los respaldos. Preocupante la cifra. Voto en blanco se sitúa en apenas un 3%, lo que certificaría un escenario totalmente decantado, donde el margen para la sorpresa es prácticamente milimétrico. La campaña de este 2026 ha transcurrido bajo un clima de altísima tensión. Cosas, bueno, muy locas hemos visto. Choques discursivos frontales y esa feroz guerra de narrativas en redes sociales que es muy característica de estos tiempos. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como el Tigre, ha consolidado su avance capitalizando el voto castigo en contra de la gestión de la izquierda radical y logrando incluso sortear los bloqueos institucionales de última hora. Recordemos que hace apenas unos días hubo una polémica y grosera decisión judicial que intentó prohibirle a su campaña el uso de los símbolos patrios y de su consigna central, una medida que luego terminó siendo revocada por la propia Corte Suprema de Justicia. Muy a lo chavista, ¿no? El arrastre emocional de Abelardo de la Espriella se ha visto potenciado por un sólido blindaje internacional, además, porque incluye respaldos muy explícitos de figuras gigantescas a nivel global, como lo es, por ejemplo, el presidente Donald Trump o el presidente Javier Milei, o los exmandatarios Mauricio Macri o Vicente Fox. En la acera contraria, ya usted sabe, la oscuridad, Iván Cepeda, quien carga con ese lastre, porque él mismo lo decidió y es parte de eso, percibido como el heredero directo de las políticas económicas de Petro. Este señor registra un muro de rechazo que alcanza el 50.7% en las mediciones, lo que sabotea su capacidad de pescar votos más allá de su base dura política, que no es poca, por cierto. El análisis demográfico, recogido por la revista Semana con aportes del escritor y periodista Mauricio Vargas, además revela una fractura generacional nítida entre dos Colombias que no se comunican, y esto es muy grave. Porque escuche, mientras los votantes jóvenes de entre 18 y 24 años se inclinan mayoritariamente por la agenda progresista de Cepeda, lo cual es absolutamente lamentable, el electorado productivo mayor de 35 años cierra filas con la propuesta de orden de Abelardo de la Espriella. Bajo este esquema, el resultado final de la jornada se terminará de cincelar en un puñado de ciudades que son muy estratégicas de la periferia, donde la diferencia de voto es prácticamente una photo finish, específicamente Tunja, Valledupar y Villavicencio. El candidato que logre movilizar hoy con mayor efectividad la maquinaria y ese voto espontáneo en esos tres centros urbanos, según la revista, se quedará con la presidencia. Los mercados financieros, de hecho, fíjense ustedes lo que es, ya emitieron su propio voto de confianza mucho antes de que la registraduría cuente las primeras papeletas. ¿A qué me refiero? Que tras los resultados de la primera vuelta, el peso colombiano experimentó una reevaluación masiva, llevando al dólar a mínimos de hasta 3.500 pesos. Un indicador que los analistas financieros interpretan, por supuesto, como una reacción directa de alivio de los inversionistas ante las propuestas de corte liberal, de reducción burocrática y de seguridad física de Abelardo de la Espriella. Pero en contraste, los reportes financieros advierten que un eventual triunfo de Cepeda dispararía de inmediato la tasa de cambio por encima de los 4.000 pesos, provocando una fuga de capitales por ese temor
a una profundización de la agenda fiscal agresiva y a la estatización de servicios y, en fin, al socialismo. Y eso para empezar. ¿Y en dónde se conectan nuestros puntos? En muchos lugares, pero fíjese, porque el balotaje de Colombia coincide milimétricamente con el desmantelamiento de las redes criminales del ELN o del Tren de Aragua que el Comando Sur está ejecutando en el arco minero de Venezuela. Para la doctrina de seguridad de Washington, liderada por Marco Rubio, un triunfo de la derecha en Bogotá es la pieza que falta para clausurar los santuarios de financiamiento ilegal que la guerrilla colombiana mantenía en complicidad con las mafias de Diosdado Cabello. Por eso siempre digo que son sus minions. La limpieza del territorio y la viabilidad de los planes de reconstrucción energética de 100.000 millones para nuestro país exigen fronteras seguras y también gobiernos predecibles. Así es que Colombia decide hoy si se sube a la ola de libertad, de libre mercado y de mano dura contra el AMPA que avanza en el continente, o si se hunde en la devaluación y el aislamiento institucional. Las cartas están echadas. Colombia, decide bien y que Dios te bendiga. Y para cerrar, un juez ha enviado a juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, el sobreviviente. Y le ha aplicado además, como medidas cautelares, la retirada de su pasaporte y le ha prohibido salir del país. Además, le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado y esto son buenas noticias. El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado esta decisión en un auto judicial que fue difundido ayer sábado tras la audiencia preliminar que fue celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por considerar que existía riesgo de fuga de Begoña Gómez. Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios del sector privado, entre particulares, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y también a su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos. Y normal que a nadie le parezca esto raro. ¿Por qué? El PSOE es el chavismo mismo, o mesmo, con E. También manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y por corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. El juez abrió la causa contra Begoña Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía y después de que el autodenominado Sindicato Manos Limpias presentara una denuncia en contra de ella basada en informaciones de prensa. ¿Y por qué esto es importante para nosotros los venezolanos? Porque el ventilador sigue prendido y porque te traigo esta colación, ya que por una parte te entra como un fresquito, pero espere los coletazos de esa tormenta llegando directamente a Miraflores. Le paso el dato, caso Coldo. Ya hablaremos de eso. ¡Libertad!